Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren súper bien el día de hoy. Para quienes no me conocen, yo soy y estoy emocionado de tenerlos aquí conmigo. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que ha capturado la atención de muchos, una historia de conexión, de momentos que se graban en la memoria para siempre, y todo gira en torno a dos nombres que seguro les suenan, Özge y Serkan. Sí, el título del vídeo de hoy es Özge conquistó a Serkan, momento inolvidable. ¿Se imaginan de qué hablamos? Prepárense porque vamos a desgranar esa chispa, ese instante mágico que hizo que Özge se ganara el corazón de Serkan de una manera que ninguno de los dos olvidará jamás. Y antes de empezar a tejer esta historia, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Es rapidísimo, solo un clic y así se unen a esta comunidad increíble que estamos construyendo juntos. Además, activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, porque tenemos un montón de historias fascinantes y contenido que sé que les va a encantar. Así que manos a la obra con esta anécdota tan especial. Todos hemos vivido o conocemos a alguien que ha vivido ese tipo de momentos, ¿verdad? Esos instantes que de repente cambian la dinámica de una relación, que hacen que una persona se vea bajo una luz completamente nueva y deslumbrante. Pues bien, en el caso de Özge y Serkan, parece que hubo un momento así, un antes y un después, un punto de inflexión donde la admiración se transformó en algo más profundo, donde la conexión se hizo palpable. La pregunta del millón es, ¿qué fue exactamente lo que sucedió? ¿Cuál fue esa chispa que encendió la llama definitiva? Vamos a explorar las diferentes facetas que podrían haber contribuido a este momento inolvidable. Primero, pensemos en las cualidades de Özge. ¿Qué es lo que hace a una persona ser capaz de conquistar a alguien de una manera tan especial? No se trata solo de belleza física, aunque a veces eso puede ser un punto de partida. Hablamos de carisma, de inteligencia, de esa chispa única que atrae a los demás. Podría ser la forma en que se expresa, su sentido del humor, su empatía, su pasión por algo, o incluso su resiliencia ante los desafíos. Imaginemos que Özge tiene una inteligencia aguda, que con una simple frase logra hacer pensar a Serkan, o que tiene una forma de reír contagiosa que ilumina cualquier habitación. Quizás su empatía es tan genuina que Serkan se siente comprendido como nunca antes. Y ni hablar de la pasión. Cuando alguien habla con fervor sobre lo que ama, ya sea un hobby, una causa, o su trabajo, esa energía es increíblemente atractiva. Por otro lado, Serkan. ¿Qué buscaba o qué le atraía a Serkan? A veces las personas no saben exactamente lo que buscan hasta que lo encuentran. Quizás Serkan era alguien reservado, o quizás venía de experiencias pasadas que lo hacían un poco cauteloso. Y entonces llega Özge y con su autenticidad, su fuerza o su ternura, logra romper esas barreras. Podría ser que Serkan admiraba la independencia de Özge, su determinación para alcanzar sus metas, o la forma en que trataba a los demás con respeto y amabilidad, incluso en situaciones difíciles. A veces son las cosas más sencillas las que más impactan, un gesto de bondad inesperado, una conversación profunda que revela un entendimiento mutuo, o una muestra de apoyo incondicional en un momento de debilidad. Ahora hablemos de ese momento inolvidable. ¿Fue algo grande y espectacular, o algo sutil y personal? A veces los momentos más poderosos son los que parecen insignificantes para el resto del mundo, pero que para las dos personas involucradas son eternos. Podría ser una conversación en medio de la noche donde ambos comparten sus sueños más profundos y sus miedos más ocultos. Imaginen a Özge, mirando a Serkan a los ojos, y con una sinceridad desarmante, le dice algo que resuena en lo más profundo de su ser. O quizás fue un acto de valentía de Özge, defender algo en lo que creía, o proteger a alguien, que hizo que Serkan la viera como una mujer fuerte y admirable. Pensemos en un escenario, están en una reunión social, quizás un poco aburrida, y Serkan se siente un poco fuera de lugar. De repente Özge, notando su incomodidad, se acerca a él, no con una conversación superficial, sino con una pregunta que lo invita a pensar, o con un comentario ingenioso que rompe el hielo y genera una conexión genuina. A partir de ese instante la perspectiva de Serkan sobre Özge cambia por completo. Ya no es solo una cara más en la multitud, sino alguien que le hace sentir visto, comprendido y, quizás, fascinado. Otra posibilidad es que el momento haya ocurrido en un contexto de desafío o dificultad. Quizás ambos estaban atravesando un momento complicado, y Özge, con su fortaleza y optimismo, se convirtió en un pilar para Serkan.
Su capacidad para mantener la calma, para ofrecer una palabra de aliento, o simplemente para estar ahí, presente y salid. Arya pudo haber sido lo que tocó el corazón de Serkan. Ese tipo de apoyo incondicional, de saber que hay alguien que cree en ti cuando tú mismo dudas, es increíblemente poderoso y deja una marca imborrable. Y no descartemos el poder de un detalle. A veces es la forma en que alguien te mira, la manera en que te escucha, o un pequeño gesto que demuestra que te presta atención, lo que marca la diferencia. Quizás Ozge recordó algo muy específico que Serkan le había dicho semanas o meses atrás, y lo mencionó en el momento justo, demostrando que realmente le importa y que presta atención a lo que él dice. Eso, queridos amigos, es un nivel de conexión que va mucho más allá de lo superficial. También es importante considerar que la conquista no tiene por qué ser un acto agresivo o manipulador. En este contexto, cuando hablamos de conquistar a Serkan, nos referimos a ganarse su afecto, su admiración y, eventualmente, su amor, de una manera auténtica y genuina. Ozge, al ser ella misma, al mostrar sus mejores cualidades y al conectar de verdad con Serkan, logró cautivarlo. No se trata de pretender ser alguien que no es, sino de revelar la mejor versión de uno mismo y permitir que la otra persona la descubra y la aprecie. ¿Podría ser que el momento inolvidable haya sido un acto de vulnerabilidad compartida? Tal vez ambos estaban en un punto en el que se sentían un poco expuestos, y en esa intimidad, Ozge se abrió de una manera que Serkan no esperaba, o viceversa. Esa apertura a esa confianza mutua puede crear un vínculo muy fuerte y duradero. Imaginen una noche estrellada en un lugar tranquilo, donde ambos se sienten seguros para compartir sus sueños más audaces y sus miedos más profundos. En ese intercambio honesto, Serkan ve en Ozge a alguien con quien puede ser completamente el mismo, alguien que lo acepta tal como es. Y pensemos en el humor. El humor es una herramienta fantástica para conectar con las personas. Quizás hubo un momento en que Ozge hizo reír a Serkan de una manera que nunca antes se había reído. Una risa genuina, de esas que te hacen olvidar de todo lo demás, puede ser un catalizador increíble para crear una conexión. Podría ser un chiste ingenioso, una observación perspicaz sobre la vida, o simplemente una forma particular de ver el mundo que le resulta refrescante y entretenida a Serkan. Lo fascinante de estos momentos es que a menudo no son planeados. Suceden de forma espontánea, y es precisamente esa naturalidad lo que los hace tan especiales. Ozge no se sentó a planear cómo voy a conquistar a Serkan. Simplemente vivió su vida, fue fiel a sí misma, y en el transcurso de sus interacciones con Serkan, hubo un instante que brilló con luz propia. Ese instante en el que algo hizo clic, en el que Serkan la vio de una manera diferente, es el que quedó grabado en su memoria como un momento inolvidable. Podríamos especular sobre el contexto. ¿Estaban trabajando juntos? ¿Se conocieron en un evento social? ¿O quizás fue un encuentro fortuito? Cada escenario podría haber propiciado un tipo de interacción diferente. Si estaban trabajando juntos, quizás fue la forma en que Ozge manejó una situación de estrés en el trabajo, mostrando su profesionalismo y su calma bajo presión, lo que impresionó a Serkan. Si fue un evento social, tal vez fue su habilidad para conversar con fluidez y conectar con diversas personas, creando un ambiente agradable a su alrededor, lo que llamó la atención de Serkan. Y es que al final del día la conquista, en este sentido positivo, se trata de ser auténtico, de ser una buena persona, de tener cualidades que inspiren admiración y afecto. Ozge, al ser quien es con su luz propia, logró ese impacto en Serkan. Fue algo que nació de la autenticidad, de la conexión real y de ese instante mágico que los unió de una manera especial. Ese es el poder de un momento inolvidable, uno que se graba en el corazón y que cambia la forma en que vemos a una persona para siempre. Y así, mis queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro recorrido por esta historia fascinante de Ozge y Serkan. Hemos explorado las posibles cualidades que Ozge pudo haber desplegado, las razones por las que Serkan pudo haber sido conquistado, y la naturaleza misma de ese momento inolvidable. Ya sea por su inteligencia, su empatía, su humor, su fortaleza, o una combinación de todo ello, Ozge logró dejar una huella imborrable en Serkan. Lo importante es que estos momentos no son solo para las parejas, sino que son lecciones para todos nosotros, la importancia de ser auténticos, de mostrar nuestras mejores cualidades y de estar abiertos a esas conexiones genuinas que hacen la vida tan especial. Espero de verdad que hayan disfrutado de esta historia y que les haya resultado inspiradora y entretenida. Agradezco enormemente que se hayan quedado conmigo hasta el final de este vídeo.
Su apoyo significa el mundo para mí. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Han vivido ustedes algún momento inolvidable en su vida ¿E haya cambiado algo? ¿Qué creen ustedes que fue lo que hizo que Ozge conquistara a Serkan? Dejen sus pensamientos, sus experiencias y sus preguntas en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y responderles. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un buen me gusta a este vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que puedan interesarse en estas historias de conexión humana. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para unirse a nuestra increíble comunidad. Activen la campanita para ser los primeros en enterarse de nuestros nuevos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más reflexiones y, espero, más momentos inolvidables. Hasta la próxima, cuídense mucho.